Hola, ¿cómo están? Continuando con las enfermedades dermatológicas en pediatría, ahora vamos a hablar sobre las enfermedades dermatológicas no infecciosas. Ya habíamos visto en el anterior cuadro las diferentes infecciones o enfermedades dermatológicas que puede presentar un niño. En esta clase continuamos con las enfermedades dermatológicas más frecuentes, en este caso las no infecciosas. Vamos a hablar del eczema atópico o también conocido como dermatitis atópica, que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel y es la dermatosis más frecuente en la edad pediátrica. Y hasta un 60% de los casos se manifiesta en el primer año de vida y se asocia con niveles elevados de inmunoglobulina E. Actualmente conocemos el término marcha atópica, que está relacionada con el inicio de la dermatitis atópica en el primer año de vida y que después en pacientes que tienen antecedentes familiares de atopía puede continuar con compromiso de la nariz, haciendo una rinitis alérgica, con problemas intestinales, provocando diferentes alergias alimentarias y con problemas pulmonares manifestándose como asma. A eso se denomina marcha atópica. Las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica pueden ser leves, moderadas o severas. Las leves son las más frecuentes, leves a moderadas, y las severas, por suerte, no son tan frecuentes en nuestro medio. Cuando consideramos leve, cuando hay áreas de piel seca, el prurito es infrecuente, con o sin pequeñas áreas de enrojecimiento, y el curso episódico y constante, pero sí tiene prurito por si acaso. En el caso de la moderada, son áreas de piel seca, el prurito ya es más frecuente, ya tenemos enrojecimiento que puede haber con y sin escoriación, ya evidenciamos un engrosamiento localizado de la piel. Y la severa es cuando el paciente presenta áreas extensas de piel seca, el prurito es constante y más intenso, hay mayor enrojecimiento con o sin escoriación y hay un engrosamiento extenso de la piel. Puede haber sangrado, supuración, grietas y con alteración de la pigmentación. Es un curso crónico con síntomas persistentes independientemente del tratamiento local, o sea, es la más complicada de las dermatitis. Aquí nosotros vemos un niño que tiene áreas eritematosas. Vamos a poner ahorita el puntero, que siempre tengo problemas con esto. Y ya lo estoy encontrando. Ya lo encontré. Entonces aquí nosotros vemos un niño que se lo ve con buen estado general porque está sonriendo. Y si vemos áreas eritematosas aquí en la carita, aquí hay descamación, no sé si la foto les permite ver, pero si ustedes se dan cuenta se extiende en todo el cuerpo. Esta es una dermatitis atópica entre leve y moderada. Es el mismo niño, compromiso de pliegues, enrojecimiento, probablemente tiene prurito, pero no es un prurito constante. Lo mismo vemos aquí, extendiéndose a la región dorsal. Si se dan cuenta, compromete cara, extremidades y espalda y pecho, ¿no? La dermatitis leve es más localizada. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Las características esenciales tienen que estar presentes. ¿Y cuáles son? El prurito y el eczema, que como hemos dicho antes, de leve, moderado o severo. La morfología típica y específica es también por edad. En bebés y niños se manifiesta principalmente en cara o inicia en cara y después se puede extender al cuello y región de áreas de extensión de las extremidades. En cambio, en los otros grupos etarios, las lesiones en áreas de extensión o tiene antecedentes también de una lesión o antecedentes de atopía previos, ¿no? Niños que en el primer año presentaron eczema atópico. Y no hay compromiso de ingle o regiones axilares. Cuando nosotros tenemos compromiso en ingle o regiones axilares, debemos considerar otros diagnósticos.
Y otro dato que es importante es que hay una historia de cronicidad o recurrencia, ¿no? Entonces son niños que están bien, pasa alguna cosa y vuelven a presentar, hasta un cambio de leche o el inicio de la fórmula o el retiro de la leche materna puede desencadenar estas lesiones, y a partir de ese momento son cuadros que vienen y que van. Las características mencionadas apoyan al diagnóstico en la mayoría de los casos de dermatitis atópica o eczema atópico. Y otro dato que tenemos que pensar para eso es que hay un inicio en edad temprana. La atopía, considerada como el término atópico, significa alergia. Entonces, dentro de la atopía, para considerar atopía tenemos que tener antecedentes personales o familiares de alergias. El primer antecedente en los niños es el eczema atópico, y los familiares asma o rinitis alérgica, o también que hayan tenido antecedentes en la infancia de dermatitis atópica. Hay que preguntar. Por otro lado, la inmunoglobulina E debe estar elevada, y en la piel debemos encontrar cerosis. A veces hay otras características asociadas, también conocidas como estigmas atópicos, que sugiere dermatitis atópica, pero no es específico para el diagnóstico. O sea, un niño puede tener esto y nos apoya cuando sospechamos de eczema atópico, pero no quiere decir que lo sea. ¿Y cuáles son? Las respuestas vasculares atípicas, como hay una palidez facial, el dermografismo blanco, recuperación lenta de la palidez cutánea. Cuando nosotros tocamos, ¿no? Tocamos, presionamos la piel, se pone pálida y hay una recuperación lenta de esta palidez a la normalidad. La queratosis pilaris también es un dato que actualmente también están considerando que puede estar relacionada con alergia al gluten. La pitiriasis alba, que vamos a ver más adelante. Hay las palmas hiperlineales, la ictiosis. Si bien la ictiosis es una enfermedad más de aspecto inmunológico, ¿no? Los cambios oculares y periorbitales, esos son los niños que tienen, los papás siempre les dicen, ¿no? Ay, mijito, yo sé que va a comenzar la alergia porque tiene unas ojeras tremendas, ¿no? Y ahí empieza su atopía, ¿no? O su crisis. Otros hallazgos también pueden ser los cambios periorales, lesiones preauriculares, acentuaciones perifoliculares, liquenificación, o sea, lesiones con el prurigo, ¿no? Si ustedes, vamos a ver también más adelante, el prurigo es una reacción alérgica a picada de insectos, pero puede ser como la manifestación inicial de una atopía. ¿Cuál es el tratamiento? En las formas leves son aquellas que nosotros podemos tratar. El pediatra, el médico general, el médico familiar. ¿Y cómo tratamos? Primero, evitar la ropa de lana, recomendar el uso de ropa de algodón, realizar baños cortos y no muy calientes. O sea, a veces a las mamás les encanta poner una bañerita, los ponen al niño y ahí obviamente el niño feliz, pero sale con una piel más seca, y eso empeora el cuadro de eczema atópico. Debemos evitar contacto del jabón en las áreas afectadas y evitar la fricción. La clave del tratamiento, además de lo mencionado, es administración de emolientes o hidratantes, que nosotros en el mercado tenemos hidratantes y emolientes para dermatitis atópica de varias marcas. El problema es el costo elevado, ¿no? A veces unos frasquitos, un frasco para un tratamiento puede costar desde 280 hasta 300 bolivianos. ¿Qué es lo que yo recomiendo en estas formas leves principalmente? El uso de crema hidratante como la crema Nivea. No estoy haciendo propaganda por si acaso, pero la crema Nivea, esa de lata azul, es excelente porque no tiene color, no tiene olor y es altamente hidratante, ¿no? Por otro lado, debemos eliminar los factores irritantes sobre la piel, la lana, ropa sintética, cosas que ustedes vean, o algunos jabones, shampoos, los jabones para bebé que ustedes vean que tienen mucho color y mucho olor,
esos no deben utilizar los niños, ¿no? A pesar que el bebé huele rico, pero eso irrita mucho más la piel, ¿no? La exclusión dietética solamente en caso de que se confirme alergia a determinados alimentos, porque en realidad, si bien la leche, la proteína de la leche de vaca es considerado como el primer desencadenante para despertar la atopía del bebé, no quiere decir que sea alérgico a otros alimentos. Así que mucho cuidado con dietas de supresión que no benefician para nada a los bebés. Podemos utilizar corticoides tópicos, sí, cuando las lesiones son muy extensas o que están causando mucha molestia. Podemos utilizar corticoides tópicos de baja potencia y por tiempo entre 3, no más de 7 días en la dermatitis atópica leve, ¿no? Ya las de alta potencia, como la metilprednisolona, mometasona, betasona, pueden utilizar para cuadros más graves, severos, pero esto tiene que ser utilizado por el médico especialista. Como les había dicho, la duración del tratamiento debe ser de 3 a 5 días en cara y cuello y en otras regiones hasta 7 días. El uso de antihistamínicos puede ayudar, pero no es un tratamiento de primera elección y solamente se usa en casos excepcionales. Pasamos a la pitiriasis alba, que como habíamos dicho, es considerada un estigma atópico, donde cuando los niños presentan esto tienen alto riesgo de tener un eczema atópico, pero no es un eczema atópico. La pitiriasis alba es un eczema acromiante, también ya conocido como eczema acromiante o dermatitis solar acrómica, y es frecuente en pediatría entre los 3 y 16 años de edad, indistinta en ambos sexos, no tiene predominio en ninguna raza, sin embargo es más evidente en la piel morena, las manchas, ¿no? Es una patología benigna que compromete básicamente el aspecto estético del paciente. Y esto si se presenta en el adolescente que está en la edad de inseguridades y de no querer ser feo frente a la sociedad, le molesta mucho, ¿no? Antiguamente se asociaba la pitiriasis alba al Phytosporum ovalis, el Aspergillus, el Streptococo y Staphylococcus aureus. Sin embargo, al momento no está relacionado con eso. Sí existen factores de riesgo, como el estado nutricional, los hábitos de higiene y los factores ambientales. En nuestro medio, los factores ambientales en La Paz son muy importantes. Tenemos un clima muy seco, con un sol muy fuerte y estas lesiones, la pitiriasis alba, tiende a presentarse con más frecuencia en la época de invierno aquí en La Paz. Y si ustedes se dan cuenta, es la época más seca, el sol que tenemos en invierno es muy seco y fuerte además, entonces los niños presentan con mayor frecuencia esta alteración. Como la vemos, entonces puede comprometer, generalmente aparece en zonas expuestas al sol, que son la cara, los brazos y las extremidades inferiores, cuando el paciente usa pantalón corto, ¿no? Las lesiones pueden ser únicas, como es en este caso, o pueden ser múltiples de diferente tamaño y confluyen, o sea, se unen y podemos ver lesiones extensas. Entonces, esto es lo que molesta al adolescente principalmente. Y van a ver muchos niños, principalmente cuando van al colegio, están con sus manchitas, ¿no?, en la cara. El tratamiento, como les he dicho, esto tiende a mejorar con la edad y debemos tranquilizar a los padres sobre la naturaleza benigna de este problema y explicar también principalmente al adolescente que le molesta esta alteración en su cara, decirle que tiene que tener mucho cuidado en el tratamiento de su carita. ¿Y cómo cuidamos? Evitamos la resequedad de la piel, evitamos jabones irritantes, perfumes y baños prolongados. También administramos la aplicación de emolientes, ahí cumple la regla de la crema Nivea. Debemos evitar la exposición prolongada al sol y en horarios no recomendados. En realidad, no es el sol el que provoca la alergia, la dermatitis.
Lo que pasa es que como hay en la parte donde no está, donde vemos la palidez, las manchas hipocrómicas, ahí hay una alteración de los melanocitos que impiden que la piel se oscurezca o que tenga el color habitual. Entonces el niño se quema, se broncea y se manifiesta más aún las manchas hipocrómicas en la cara. Entonces tenemos que evitar eso. Debemos utilizar protector solar, sombreros, manga larga. A veces hay personas que no tienen condiciones de comprar protectores solares, son de alto costo. Entonces recomendar que los niños vayan a la escuela con sombreros de ala ancha y evitar que se expongan al sol. Difícil, pero bueno, algo que debemos recomendar. Los queratolíticos suaves. En caso de no haber mejoría, podemos usar queratolíticos suaves como el ácido láctico o la urea, derivados de la vitamina A o el ácido glicólico al 10%. Pero el ácido glicólico no es algo que nosotros podamos recomendar. Es un tratamiento que debe ser indicado por el dermatólogo. Pasemos ahora a la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica, también conocida como costra láctea, es una alteración cutánea que se presenta principalmente en lactantes, pero podemos tener estas alteraciones inclusive en adultos, pero tienen ya otras causas. Su etiología no es definida en el caso de los niños y también es considerado, como les había dicho, un estigma atópico. Como evidenciamos, generalmente son lesiones, pues se llama seborreica precisamente porque parecen lesiones sebáceas, ¿no? Brillantes, descamativas, que en la mayoría se presenta en el cuero cabelludo. A veces tiene mal olor porque como es tener grasa en el cuero cabelludo, tiene mal olor. También se puede aquí, como vemos, ¿no? O sea, ven estas lesiones, son lesiones amarillentas, grasosas, como cuando alguien no se lava el cabello por mucho tiempo. Puede extenderse a la región frontal e inclusive a la parte de las cejas, ¿no? Entonces miren, aquí parece inclusive costras melicéricas, pero no son, es el color del sebo, ¿no? Que se presenta en la frente. Y hay que hacer siempre estas lesiones cuando se presentan, tenemos que hacer siempre diagnóstico diferencial con la dermatitis atópica. ¿Y cuál es el diagnóstico a considerar o cuál es la diferencia entre una y otra? Que la dermatitis atópica tiene prurito y el eczema seborreico no. Entonces aquí habíamos hablado los diagnósticos diferenciales, como habíamos mencionado, la dermatitis atópica, la psoriasis, que aquí está mal escrito, no es con X, la histiocitosis. Esto es un dato muy importante, si bien no es muy frecuente, pero algunos niños que con el pasar del tiempo, porque la dermatitis seborreica tiende a mejorar con la edad y generalmente desaparece máximo hasta el año y 6 meses. Cuando la dermatitis atópica es más de este tiempo, se manifiesta de forma intensa, severa, debemos hacer un diagnóstico diferencial con histiocitosis y también con inmunodeficiencias primarias, que son las menos frecuentes. ¿Qué tenemos que hacer en el tratamiento? No existen tratamientos que tiendan a mejorar o que mejoren inmediatamente eso. Debemos tranquilizar a los padres porque esto va a mejorar con la edad. Se pueden utilizar emolientes. Hay recomendaciones, por ejemplo, de utilizar el aceite de almendra, ¿no? Pero la almendra que sea de verdad. Y se puede pasar en todo el cuero cabelludo comprometido, digamos en la noche, dejar actuar en la noche y el día siguiente y 24 horas después hacer un lavado con un shampoo suave y intentar sacando las pequeñas costras que tiene sin forzar porque podemos provocar sangrado. Y también en casos extremos se recomienda un champú de ketoconazol al 3%. Pasamos a la dermatitis del pañal. Es un problema dermatológico que ustedes van a ver con mucha frecuencia. Y una de las causas es la humedad constante. Son esos niños que
no se les cambia el pañal cuando se debe, se los deja mucho tiempo, o también por la maceración en la piel secundaria también al tiempo prolongado de uso de pañal, donde hay orina y heces en contacto con la piel, con la piel del bebé y causa irritación, ¿no? ¿Qué agrava el uso de irritantes químicos como aceites, jabones, detergentes, higiene excesiva o precaria? O sea, cuando hablamos de detergentes es relacionado con lo que usamos para lavar la ropa que está en contacto con su piel. Antes teníamos, cuando habían los pañales de tela, la dermatitis de pañal era muy frecuente debido al detergente que se utilizaba y que en el momento que el bebé orinaba hacía que el detergente como que se quedaba, porque es bien difícil que nosotros enjuaguemos bien la ropa, se quedaba en la piel y hacía una dermatitis inicialmente probablemente de contacto, pero que iba empeorando ya con el contacto de heces, de orina. Ahora con los pañales que tenemos, que tienen gel y todas esas cosas, ha disminuido. Pero también por otro lado, cada vez salen marcas diferentes de pañales y a veces el cambio de una marca a otra, precisamente por ese gel, puede provocar dermatitis importantes. La higiene excesiva o precaria también ese es un factor a considerar. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, nosotros podemos ver aquí, como se dan cuenta, son áreas eritematosas que comprometen toda el área del pañal, generalmente no descamativas, seguramente dolorosas, dependiendo de la intensidad podemos encontrar una piel un poco caliente. Y en la imagen de este lado, vean la diferencia, se extiende hasta más allá del pañal. ¿Y qué es lo que llama la atención? Descamación, ¿no? Está en los muslos y van a ver aquí unas lesiones que se consideran lesiones satélites, que son pequeñas pápulas, más adelante vamos a ver, y eso está relacionado con la dermatitis micótica. Es una dermatitis de pañal probablemente, pero con la humedad, el mal manejo, ya la cándida aprovechó e hizo su fiesta y provocando una dermatitis micótica. Aquí son dermatitis leves, eritema, que no compromete área genital. Lo mismo aquí, vemos un eritema bien localizado, no vemos descamación y probablemente sea por el uso de pañal netamente. Y aquí vemos lo que les había hablado. Miren, esta es una dermatitis muy importante. Hay descamación, que eso nos habla de micosis. Hay estas lesiones satélites, que son pequeñas, que van saliendo inclusive del área de pañal. Este niño, se dan cuenta, ya tiene una balanitis, una balanopostitis con edema del prepucio, edema de glande, ¿no? Cuando vemos estas lesiones tenemos siempre que pensar en dermatitis micótica. La dermatitis infecciosa, o sea, por bacterias, es menos frecuente. Lo mismo aquí, si se dan cuenta, aquí hay un eritema, no hay descamación, pero sí tenemos estas lesiones satélites. Cuando nosotros vemos una dermatitis y vemos estas lesiones satélites, no se olviden, debemos considerar el uso de antimicóticos porque es una dermatitis micótica. Miren aquí lo mismo, ¿no? Aquí ya no es área del pañal, pero miren cómo se extiende. Aquí vemos las lesiones satélites, en todas partes, descamación, eritema. Esto también es una dermatitis micótica. El tratamiento inicialmente puede ser conservador, decirle, bueno, dejarle sin medicación, pero hay que dar las recomendaciones indicando que se debe hacer un cambio de pañal frecuente, precisamente para evitar que la orina y las heces estén por mucho tiempo en contacto ya con una piel dañada. No debemos realizar higiene excesiva, pero sí obviamente mantener la piel limpia. Y lo más frecuente y lo más común que hacemos es aplicar crema de óxido de zinc. En el mercado tenemos diferentes presentaciones que tienen crema de óxido de zinc, que son antiescaldantes.
frecuentes, ¿no? En caso de infección asociada, debemos utilizar tópico, la nistatina o el clotrimazol, por lo menos durante 14, llegando hasta 21 días, que es el tiempo que podemos controlar cuando se trata de una infección por micótica, ¿no? Y antibióticos vía sistémica si evidenciamos infección bacteriana asociada, que como les he dicho, es poco frecuente. La urticaria también es una dermatitis no infecciosa, es que es importante y es frecuente en la edad pediátrica y se caracteriza por la rápida aparición de ronchas en cualquier parte del cuerpo que desaparecen en el lapso de 1 a 24 horas y a veces se asocian con angioedema. Podemos clasificar en aguda y crónica, aguda cuando dura 6 semanas y crónica cuando es mayor a 6 semanas. Nos referimos a esto porque pueden haber periodos durante este tiempo de 6 semanas, periodos de remisión, pero con reaparición o exacerbación de las lesiones, ¿no? Lo mismo cuando es mayor a 6 semanas. ¿Cómo se manifiesta? Con pápulas o placas eritémato-edematosas que pueden comprometer cualquier región cutánea con formas y tamaños variables. Ya cuando hay compromiso de la dermis profunda y subcutánea, se asocia el angioedema, que esto es algo que debemos tomarlo con mucha cautela porque es un tratamiento de urgencia y se puede complicar con problemas respiratorios sobre todo. Aquí entonces que vemos lesiones eritematosas, son manchas y máculas, son sobrelevantadas, si ustedes tocan son calientes, son confluyentes, miren aquí hay una sola, pero aquí hay varias que se han unido, prurito intenso. Y en el caso de este niño, además de las lesiones es la misma piel, por si acaso, vemos que hay un edema del labio, tanto el superior como el inferior, y a esto nos referimos con angioedema. Cuando hay angioedema, el tratamiento es diferente. Miren, aquí vemos con mayor claridad el angioedema de este niño, que es provocado por una reacción alérgica. También podemos encontrar edema palpebral, bipalpebral superior e inferior, ¿no? Entonces, eso también es un angioedema, como en este caso. Miren. Si fuera unilateral, una de las cosas que tenemos, si tiene fiebre, tendríamos que pensar en una celulitis periorbitaria. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay eritema, edema palpebral de las párpados superiores e inferiores, no pálpebras, párpados superiores e inferiores, y que cuando es bilateral siempre tenemos que pensar en una alergia, ¿no? Más aún si hay lesiones cutáneas asociadas. Aquí vemos más reacciones. Miren ustedes, son lesiones sobrelevantadas. Recordemos que la urticaria es una vasculitis, ¿no? Es una reacción que genera inflamación a nivel de los pequeños vasos, provocando una vasculitis con eritema, con calor y prurito. El tratamiento son los antihistamínicos. Generalmente usamos más los de tercera generación, aunque la clorfeniramina es considerado uno de los medicamentos que mejor actúan. El problema es que se debe administrar cada 6 horas y provoca más efectos de somnolencia en el paciente, lo que tenemos menos reacciones con los otros como la cetiricina, desloratadina y loratadina. Cuando nosotros tenemos anafilaxia o cuando tenemos angioedema, una urticaria con anafilaxia o una urticaria con angioedema, debemos utilizar adrenalina. Y la adrenalina se da una dosis de 0,01 miligramo por kilo por dosis, máximo 1 miligramo, por vía intramuscular o subcutánea. Recuerden, vía intramuscular o subcutánea. Si es necesario, se puede repetir esta dosis cada 20 minutos, pero si nosotros no vemos respuesta, principalmente en la anafilaxia, debemos administrar la adrenalina y transferir al paciente
en una ambulancia con oxígeno, con un médico al lado y con una adrenalina ya preparada para ver si en el trayecto, porque puede ser un trayecto largo, repetir esta dosis en caso necesario. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Pasamos al prurigo infantil, que es lo que les había mencionado antes. También es considerado un estigma atópico o es algo que nos puede orientar a que este niño pueda ser un niño atópico con el tiempo. Es una urticaria papular, o también conocida como urticaria papular o prurigo por insectos. Se presenta principalmente en el primer y segundo año de vida y tiende a desaparecer por el cuarto o quinto año. Y se considera secundaria a una reacción de hipersensibilidad tipo 1 a las picaduras de diferentes insectos. Algunos alimentos no desencadenan, pero sí pueden exacerbar el cuadro. Las manifestaciones clínicas tienen brotes en diferentes tiempos, o sea, puede tener un tiempo, mejorar y después sin causa aparente reaparece, ¿no? La característica importante es que es el prurito intenso que agrava en la noche con el calor de la cama. No es como la sarcoptosis. La sarcoptosis también es un problema parasitario, ¿no? que compromete la piel y que agrava con el calor de la cama. Se localizan con mayor frecuencia en la región lumbar, en la cintura, la región glútea y en las extremidades, en las piernas sobre todo. Sí suelen dejar cicatrices o zonas de hiperpigmentación. Seguramente ustedes ya han visto a niños o van a ver niños con unas manchitas en toda su pierna o en el abdomen, ¿no? Son manchas oscuras que no desaparecen, o sea, sí dejan secuelas, ¿no? Aquí vemos las características, si se dan cuenta, son aquí. Podríamos hacer un diagnóstico. En la clase anterior hemos hablado de la enfermedad pie, mano, boca. Si se dan cuenta, puede ser, pero la diferencia es que aquí hacen vesículas, no solamente en las manos, sino también en las extremidades y pueden tener el abdomen. Si ustedes tocan, en este caso, como ven, las vesículas tienen consistencia dura. Pueden tener, este es ya con un sangrado intenso, se pueden presentar también en las manos. Lo más frecuente es en las piernas. Miren, si se dan cuenta, es un eritema, unas vesículas como amarillentas de consistencia dura y el niño se rasca hasta sacar esa vesícula y obviamente es eso lo que deja la cicatriz, ¿no? El tratamiento también debemos tranquilizar a los padres porque esto tiende a mejorar con la edad. Durante el brote podemos utilizar medicamentos tópicos. Ahí, por ejemplo, nuestro famoso Mentizam es un tratamiento que podemos utilizarlo porque tiene mentol y alcanfor. Y en caso de muy intenso podemos utilizar corticoides de moderada potencia por tiempos muy cortos para mejorar al paciente. También asociamos a esto antihistamínicos orales como la cetiricina o la loratadina por 7 a 10 días. Es importante considerar que la remisión del problema tiende a mejorar con la edad y en función de la sensibilización frente al antígeno. Ahora, ¿qué recomendaciones también debemos dar? Recuerden que es un prurigo provocado por insectos. Y en nuestro medio tenemos muchas arañitas en nuestras casas que empeoran también en invierno porque estos insectos tienden a escapar del frío y entrar a las casas y colocarse en lugares escondidos donde el niño juega y una picada de insectos, solamente una, puede generar la reacción alérgica que ustedes están viendo. Otra cosa que tenemos con mucha frecuencia es la picadura por hormigas y pulgas. Entonces tenemos que hacer el cuidado de fumigar la casa, limpiar, acabar en los lugares las posibles telarañas donde se crían y nacen las pequeñas arañitas, ¿no? Entonces eso es importante para que el paciente pueda tener menos reacciones alérgicas y mejorar su calidad de vida. Bueno, eso es todo. Espero que haya servido estas imágenes. La dermatología
es algo que no se aprende solamente con la teoría. Creo que es muy importante que veamos las lesiones, pero les he dado una pincelada de lo que ustedes pueden ver en su práctica privada o en la práctica de médico cuando ustedes sean médicos generales, ¿no? O en su práctica hospitalaria, espero, cuando sean residentes. Nos vemos en las próximas clases. Hasta luego.